Nada más concluir las fiestas de Navidad, la juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Elche ha dictado auto de archivo de la querella presentada por el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción contra el alcalde de Crevillent, César Augusto Asencio, y Abornasa, por el denominado caso Abornasa, una decisión que se conocía ayer al mediodía y que el alcalde César Augusto Asencio la acogía con satisfacción. Nos acompaña hoy en esta mesa de redacción también nuestro director Antonio Ramón Guilabert. Antonio Ramón, bienvenido a esta mesa de redacción y gracias por acompañarnos. Y alcalde, me imagino que satisfecho tras conocer la noticia. Satisfecho y al mismo tiempo un poco entristecido, satisfecho porque ha terminado, que es un auténtico calvario personal, porque yo nunca me he encontrado en una situación de este tipo tan grave, ¿no? De una querella por tanto delito. Sí que hubo una denuncia anterior del mismo grupo denunciante de la Esquerra Unida, Esquerra Republicana, con motivo de las obras de Imperial, cuando limpiamos todo el tema de la peligrosidad que había y tal, y después de hacer un trabajo serio y complejo me encontré con una denuncia que tuve que ir a declarar también, y bueno, aquello estaba circunscrito a obras, aunque tenía sus responsabilidades, y quedó archivado también. Pero en este caso la denuncia querella ha sido muy maliciosa y desde luego pues he quedado satisfecho en ese punto de vista, no en que el archivo no recupera la situación anterior, por ejemplo, de los 33 trabajadores que se han ido a la calle porque la empresa ha cerrado. Tampoco se recuperan los 120.000 euros que nos cuesta a los crevillentinos esta broma de la Esquerra y del señor Urruticoechea en esta querella, porque seguimos pagando más dinero por llevar ahora la basura a otra planta. Tampoco en la Vega Baja, casi 20 ayuntamientos llevaban también la basura a Abornasa y ahora la llevan a Villena y a Xixona, y les cuesta, entre transporte y mayor coste de eliminación, les cuesta casi el triple de lo que venían pagando. Eso el archivo de esta causa no lo soluciona. Pero hay posibilidad de que se vuelva otra vez a ese vertedero con la basura de Crevillente. Pues no lo sé, ese es un tema ya de la empresa, es un tema que la empresa tiene un recurso frente a la Generalitat, porque el problema de esto es que han venido como las fichas del dominó. Como había una denuncia, la denuncia creó sombras de sospecha, entonces hubo una sentencia equivocada, también con documentación maliciosa, que presentaron los recurrentes, liaron a la juez, esa es la realidad, porque presentaron una documentación incompleta, documentos iniciales, no los finales. Bueno, el caso es que esa sentencia la rectificó después el Tribunal Superior de Justicia. Este tema pasó a Valencia y en Valencia pues anularon la sentencia del juzgado de instancia porque había habido una confusión en la juez. 3 magistrados corrigieron a una juez, ¿no? Tanto la garantía de que la sentencia buena es la segunda, pues es clara. Pero dicho esto, el tema es que a resultas de todo ello, pues la Generalitat anuló la concesión del permiso que iba a dar, o más bien que anuló, no dio el permiso que iba a dar a Abornasa, que tenía un permiso provisional, y en este sentido iba a dar, porque ya todos los informes eran favorables, correspondía dar ahora la autorización ambiental integrada, que es el permiso definitivo para poder ejercer la actividad, pero esta actuación de denuncia previa, después una sentencia errónea, a partir de la denuncia que habían presentado, bueno, esto hizo que la Generalitat diera una denegación a esa autorización y está ahora recurrida en vía administrativa por la empresa. Por lo tanto, en estos momentos la empresa tiene la autorización denegada. Por lo tanto, aunque se haya archivado ahora este auto, con esto no recupera la empresa automáticamente el derecho a continuar, puesto que sigue teniendo una resolución, aunque en su día se dictó apoyándose en estos procedimientos, pero claro, son administraciones distintas, la de Justicia de la Generalitat de Medio Ambiente, y por lo tanto, bueno, la situación administrativa en principio va a seguir igual hasta que haya sentencias sobre esa denegación. Sí, porque además está, por lo que he visto, porque aparecen los autos, está en vía contencioso, no está todavía ni siquiera en la vía contencioso administrativa. Sí, no, ya está, sí. Ha pasado la fase de recurso administrativo y en este momento hay una demanda judicial por parte de Abornasa pidiendo el permiso que se le denegó en base a que había estas denuncias de delitos, de ilegalidad medioambiental, y en base a todo ello el primer juzgado de lo contencioso declaró nulo el contrato y la ubicación de la planta. O sea, que largo me lo fiáis.
Así que de momento esto no cambia la situación de la empresa, ni los empleados, no cambia nada. Soluciona el tema mío y el del gerente de la empresa respecto a esa imputación de delitos, que es lo que sí que queda archivado. Lo que a mí me llama mucho la atención de todo este procedimiento es lo que parece ser una inquina personal del anterior interventor del Ayuntamiento de Crevillente, que por donde pasa deja huella, ¿no? Bueno, este señor es muy largo y tendido para hablar, sería larguísimo. La verdad es que la sentencia se centra y lo valora este señor como causa de fondo realmente de que exista esta querella. En primer lugar, declara la juez, porque se ha probado en los autos, que este señor no iba de testigo. Iba de testigo, pero iba de testigo vulnerando el principio de los testigos, y es que un testigo va a testificar con independencia. No, aquí es parte interesada. Resulta que este señor que va de testigo a defender el funcionamiento correcto que como interventor se tenía que haber hecho en el ayuntamiento, pues resulta que este señor es querellante. Es decir, es presidente de honor del observatorio. Con lo cual vulnera la primera regla de un testigo, y es que el testigo no tiene que tener interés en el asunto. Y este señor tenía el interés, en primer lugar, de presentar la querella, y en segundo lugar, por una venganza personal, porque la juez reconoce que hubo discordancias, puesto que el interventor todo lo firmaba favorablemente con anterioridad en Abornasa, todo, hasta que se comenzó a enrarecer la situación con él en el ayuntamiento, porque él pedía cosas a nivel laboral. De hecho, la juez reconoce que él quería trabajar en su casa, no quería venir al ayuntamiento algunos días a la semana, quería llevarse el trabajo. Claro, yo le dije que, bueno, si tú te vas, me tocarán los demás técnicos, al arquitecto, o sea, aquí nos vamos a quedar en una administración. Claro, yo eso se lo denegué, de igual manera que le denegué algunos permisos, que quería irse a charlas, a conferencias, porque este hombre siempre quería irse de viaje para asuntos, de temas de conferencias, que si él se llevaba muy bien con el colegio de interventores, que él era asesor del colegio, y en fin, para temas de acoso laboral, siempre estaba con estas cuestiones. Comencé también a denegarle, porque se amontonaba la faena en el ayuntamiento. Este hombre estaba muchas veces de baja, muchísimas veces de baja, está todo esto en el expediente disciplinario, y además... Usted le abrió un expediente disciplinario. Sí, porque además... quizás ahí está el origen claro, fundamental es que del asunto. Él comenzó ya a cambiar radicalmente sus criterios cuando yo ya le abrí un expediente, porque los sindicatos, el personal del ayuntamiento no lo soportaba nadie, ya allí, porque tenía un afán de dominio, de imposición de su criterio, con malas formas, con actuaciones desproporcionadas y con un carácter y un humor, en fin, psicológicamente es un hombre desviado, ¿vale? Y lo voy a dejar aquí, puedo decir muchas cosas más, que hay temas en sentencias judiciales sobre su perfil psicológico y muchas cosas, pero en fin, no me voy a prodigar más de la cuenta en estos temas, no sea que me caiga otra querella próximamente por injurias o calumnias, que es habitual en este señor. Pero claro, yo tuve que adoptar una posición en defensa del ayuntamiento, de los funcionarios del ayuntamiento, de las asociaciones de Crevillent, que no cobraba a nadie. Llegó un momento que la Cruz Roja se le debía más de un año, no había manera de cobrar, los moros y cristianos no cobraban. La Semana Santa, tengo escritos aún en el ayuntamiento de protesta en el último periodo de este señor que estaba allí, que bueno, no había manera de cobrar, todo lo veía mal, cambió los criterios de cómo se podía pagar o no, era todo imposible. Y llegó un momento, bueno, que el maltrato a las asociaciones de nuestro pueblo, a los funcionarios, bueno, de hecho le abrí el expediente disciplinario. Expresamente le quería preguntar sobre eso de los funcionarios, porque según veo que refleja la sentencia, califica al anterior interventor del ayuntamiento como prevaricador. Sí, es que este señor, para él todos eran unos ladrones. Él, cuando va a una administración, para él todo el mundo roba. Todo el mundo, o sea, cualquier error administrativo, en sus obsesiones, las considera que detrás de un error hay un interés y hay algún acto de corrupción, siempre. Y entonces este señor, bueno, la propia juez dice en la sentencia que este señor, bueno, tiene antecedentes ya en otros ayuntamientos de presentar querellas que están sin ningún fundamento y que además se excede en su valoración. De hecho, llega a poner el ejemplo en uno de los criterios que para él era ilegal el ayuntamiento, que él estaba contra todo. O sea, había 4 informes, la secretaria del ayuntamiento, el tesorero municipal, el interventor que lo había sustituido a él, los servicios jurídicos de la Diputación Provincial, y además le informé a la juez, aunque no era un informe expreso, de la cuenta general de la Sindicatura de Cuentas del año 2012, donde los pagos que se hacían por vencimiento de un contrato
era el procedimiento que hacía el ayuntamiento, el correcto, el ayuntamiento de Crevillent, y era el que recomendaba a la sindicatura de cuentas. O sea, 5 informes. O sea, este señor era el único que opinaba de otra manera. O sea, todo el mundo estaba equivocado. Y, de hecho, llegó a decir, y lo dijo en la declaración, que era un prevaricador el interventor. El interventor que lo había sustituido. Me sorprende porque esto sí que es motivo de querella. Pues acusar de prevaricación a un compañero interventor por tener un criterio diferente del suyo es algo muy fuerte, porque además lo ratifica la propia juez en su sentencia, que lo ha dicho, ¿no? Bueno, los funcionarios del ayuntamiento se sentían maltratados por este señor. De hecho, los expedientes que abrí fueron respaldados por unanimidad de todo el comité de personal del ayuntamiento. O sea, yo nunca he visto en el ayuntamiento de Crevillent ni en ningún otro que los funcionarios, los sindicatos, voten a favor de expulsar a alguien del empleo. O sea, se abstienen o normalmente votan en contra. Y si el tema es gordo, se abstienen. En este caso, votaron todos a favor. Y además con declaración expresa de que era una persona de un trato difícil, que se sentían los funcionarios maltratados por este señor. Claro, yo tuve que actuar como alcalde. Lo único que siento en aquel momento es no haberme sentido lo suficientemente respaldado por los grupos de la oposición, porque claro, allí decían, bueno, cuantos más problemas tenga el alcalde, cuantas menos subvenciones pague, cuanto peor lo pase en las entidades del pueblo, si no se pagan las obras, si hay retraso, pues mejor. De hecho, en prensa podrán ver ustedes en aquellos momentos que a mí se me acusaba y a mi grupo de gobierno que no sabíamos hacer un presupuesto, que dimitiéramos si no presentábamos el presupuesto, si es que allí teníamos el enemigo en casa, que no hacía los informes, que se le amontonaban los expedientes. El tema de los reconocimientos extrajudiciales de crédito era que todos los contratos iban venciendo, porque no había manera de aprobar un contrato con este señor. Acababan los contratos y los contratos, mientras tenías que redactar el que sustituía al anterior, había un momento en el que no había contrato y estaba aún tramitando el que tenía que venir, y entre medio pues había que pagar sin contrato unos servicios, porque no se iba a quedar sin servicios el ayuntamiento. Y todo esto, bueno, pues estuvo siendo criticado cuando era un tema que cualquiera que estaba en el ayuntamiento sabía que era una situación provocada por el trabajo de bloqueo de este señor, y no era por una falta de eficacia del grupo de gobierno. En el auto sí aparece también que el propio interventor se niega a firmar el acta de declaración por el hecho de que la propia juez le recordó que iba en condición de testigo. Sí, me explicó mi abogado, que estuvo presente en el momento del interrogatorio, que este señor quería acusar, y claro, la juez le decía que, oiga, usted es testigo, usted viene aquí a declarar lo que la querella dice. Entonces usted tiene que hablar de lo que dice la querella, no de lo que usted quiera. Y entonces, bueno, este señor se puso allí a decir que él venía a decir muchas cosas, que había habido acoso laboral contra él. La juez le dijo que dónde estaba la denuncia, dijo que no le había dado tiempo a presentarla, se puso a hablar de otros asuntos y dijo, bueno, esto no es objeto de delito, de denuncia, de nada. O sea, usted, bueno, le recondujo varias veces. Y al final, pues es su carácter el que yo le expliqué a la juez, porque la juez, cuando me preguntó a mí qué problemas había entre nosotros, yo le expliqué el carácter psicológico de este señor, que tiene un carácter muy especial, es una persona obsesiva, es una persona anancástica, en fin, es un tema que está en sentencia. Yo no tengo miedo a hablar porque digo la verdad y porque tengo las sentencias. Claro. Y es un hombre que psicológicamente no conduce sus temas con criterio ponderado. Se obsesiona mucho y lleva a la situación de sacar de quicio las cosas. Y la propia juez, pues claro, tuvo que cortarle, y este señor, como no pudo imponer su criterio, pues se fue a... O sea, que quiso imponer el criterio a la propia juez en el momento en que estaba actuando como tal. Claro, imagínese este señor cómo actuará en un ayuntamiento que es el superinterventor. Sobre un inferior. Y sobre un inferior. Imagínense si a una juez, cuando está en una declaración, hace el golpe de fuerza que hizo a la juez, intentando ordenar él el debate, y además con esa prepotencia tan característica de él, se niega a firmar y lo deja en constancia la juez en el acta del auto. Imagínese, como bien dice usted, cómo sería en el ayuntamiento de Crevillent con otros compañeros, en fin, que no son jueces, que no... Bueno, pues en el ayuntamiento se funcionaba como yo le digo, o sea, él se creía
y se cree, porque en los ayuntamientos de donde va su problema sigue siendo el mismo, intenta mandar sobre todos, con el alcalde, con el secretario, o sea, y el que no haga lo que él dice... Y tan impune es un interventor, no tienen una estructura jerárquica por encima que les pueda llamar al orden si cometen algún tipo de irregularidad. Yo le abrí 2 expedientes y no hay manera, porque no estamos hablando de un expediente que lo ve un juez, que sanciona y que aplica la ley, estamos hablando de una justicia administrativa, que son como tribunales de honor de los mismos que tienen el cargo. Que los prohíbe la Constitución. Bueno, pues en la práctica funciona así. Los interventores, los secretarios, o sea, no los puede juzgar un órgano administrativo del propio ayuntamiento normal, que es el que conoce y vive. Es un interventor que muchas veces es conocido o amigo, porque normalmente se nombra, cuando hay que juzgar a un interventor de la propia provincia donde está el interventor. Claro, son gente que se tratan, que son compañeros, se han llamado, se conocen. La función de un interventor no es juzgar a otro interventor. La función del interventor es la contabilidad, las cuentas. Cuando a un interventor le toca, porque en el colegio le llaman y tienes que hacer este expediente, pues hombre, separar a otro compañero de la carrera, con lo que cuesta hacer la oposición y estas cosas, pues es algo que retrae. Y al final, los interventores... Pasa lo mismo con los secretarios, cuando hay que juzgar a un secretario o tal. Entonces, en la práctica eso no funciona. No funciona, es un procedimiento legal que está montado para que no funcione. Y esto es lo que ha ocurrido en los 2 expedientes. Uno se dejó caducar, porque se presentó en el último día por registro a la Generalitat por parte del instructor, con lo cual no hubo posibilidad de reaccionar. Y el segundo, solo se contestaron 4 o 5 cuestiones menores de lo que había por parte del Ministerio, y lo otro se tenía que haber resuelto por la Generalitat, y no se ha resuelto nada. Eso se devolvió por el Ministerio y ese expediente no se ha quedado resuelto. Posiblemente estará caducado también. Como encima, al ser una denuncia, nosotros no somos parte, resulta que quien actúa es el órgano competente. Y la ley divide las faltas muy graves, las gestiona el Ministerio de Administraciones Públicas. Las faltas graves, la Generalitat. Y las faltas leves, o sea, el apercibimiento, el decirte, oye, pórtate bien que no lo estás haciendo bien, eso es lo único que tienen competencia los ayuntamientos. Entonces, cuando un ayuntamiento tiene un problema, y es un problema grave, no puede resolver nada, tiene que enviar un escrito a otra administración, y esa otra es la que tiene capacidad para gestionar la sanción. Eso se entiende, porque si están juzgando un caso que afecta directamente al ayuntamiento, el ayuntamiento es parte también implicada, pero claro, si la instancia que tiene que juzgar forma parte también de la misma familia de personas, que esto es como hacer de árbitro de un partido del Madrid a un hincha del Madrid, ¿no? Algo así es, pues algo así es. Debería de haber un órgano independiente en ese sentido, ¿no? Que no esté formado por personas que pueden ser amigos de la... Para evitar el corporativismo. No entiendo ese sistema. Bueno, siempre queda la vía judicial, ¿no? Lo que pasa es que estos hechos no se consideran... Por otra parte, mire, la vía judicial, en aquel momento nosotros no teníamos mayoría absoluta. La oposición, yo ni lo llevé, porque en el ayuntamiento no me hubieran dado la mayoría, porque les ha venido muy bien el desgaste que nos ha supuesto el señor Urruticoetxea cuando estábamos en el ayuntamiento. De hecho, esta misma denuncia, en realidad, es una denuncia que fue a la limón entre el señor Urruticoetxea y el grupo de la Esquerra. La Esquerra, los anteriores concejales que dimitieron y se fueron, el señor Selva y el señor Galván, son los que firmaron, junto con una abogada del observatorio, firmaron la denuncia, que no se nos olvide. Y esta denuncia ya estaba con ellos el señor Urruticoetxea. Fue en su momento el medio que tuvieron para el señor Urruticoetxea, aprovechando los 2 concejales que había, politizar este tema con una denuncia para abrir una causa general contra mí y contra el Ayuntamiento de Crevillent. Posteriormente a esta denuncia había que pagar una fianza y el grupo de la Esquerra decían que no tenían dinero o no querían ponerlo o lo que fuera. Y entonces el señor Urruticoetxea, que era el que estaba con ellos detrás, que fue el que pasaba los informes y el que les dio toda la munición para que hicieran la denuncia, entonces el señor Urruticoetxea lo que hizo fue buscarse a este observatorio contra la corrupción, que es un poco, para que todos lo sepamos, manos limpias, pero en vez de ultraderecha, de ultraizquierda. Pero en fin, todos sabemos quiénes son manos limpias, ¿no? Que se dedican a meter querellas y juicios y tal y estas cosas. Bueno, pues estos señores, en un sector ideológico muy a la izquierda, en lugar de los otros que parece que están muy a la derecha, bueno, pues estos absorbieron el tema de presentar la querella pagando la fianza. Entonces, aquí realmente esta querella, denuncia, tiene varios autores.
y aquí no hay que dejar atrás a los señores de la Esquerra. Los señores de la Esquerra son los que estuvieron poniendo en marcha esta actuación, que por otro lado ha sido totalmente fraudulenta, porque la juez dice, al final en el auto, que esta actuación debía de haber sido contra el ayuntamiento y no contra mí como alcalde, porque yo, es lo primero que le explico a la juez, digo, pero vamos a ver, si yo no he hecho más que cumplir con los informes municipales, yo no he hecho nada personal distinto de los informes. Esta querella tenía que haber venido contra, y la denuncia contra el ayuntamiento, si consideraban que había algún delito. Pero es que aquí está claro desde el primer momento que es una querella para desacreditarme a mí personalmente, para hacerme daño, para intentar provocar mi dimisión, para que mi propio partido me hubiera abandonado y hubiera pedido mi dimisión, que podía haberlo hecho, pero mi partido ha confiado en mí y estaba convencido de que yo soy una persona honrada y de que he gestionado el ayuntamiento bien durante los 20 y tantos años y los 30 años que llevo de distintos cargos públicos de concejal en el ayuntamiento. Y mi partido me ha respaldado, pero ¿qué hubiera pasado si mi partido hubiera tenido dudas y me pide la dimisión? Y si yo, creyendo que soy honrado, quiero continuar y entonces me expedienta mi partido, y si yo al final, haciendo caso, acabo y dimito, hubiera sido el robo de la democracia en Crevillent, porque lo que hubiera votado los crevillentinos no hubiera valido nada ahora. Ahora hay un auto que dice que estos señores han mentido, porque lo dice 4 o 5 veces, el auto dice 4 o 5 veces que han mentido, que han ocultado información, que es falso totalmente lo que dicen, porque es una querella falsa, lo dije desde el primer día. Si yo hubiera dimitido, ¿en dónde hubiera quedado el voto de los crevillentinos? Ahora esto no se podría recuperar. Efectivamente, leo aquí, faltando a la verdad de forma torticera en virtud de la documentación aportada a la causa. Esto hace referencia a la querella. ¿Esto es motivo de una denuncia, por una querella por denuncia falsa? ¿Usted se lo va a plantear o lo va a dejar así? No lo sé, yo ahora de momento he convocado a mi ejecutiva para valorar esta situación. Pasado mañana jueves he convocado a la ejecutiva de mi partido local y yo, por lo tanto, primero voy a explicar toda la situación, explicar bien, porque también quiero agradecer el respaldo que mi partido, no ya el provincial solo, y el autonómico, a la presidenta regional Isabel Bonich, a Pepe Císcar, el presidente provincial, que les agradezco enormemente su respaldo desde el primer momento, del primer minuto, pero es que agradezco mucho a mi grupo municipal y a mi ejecutiva y a mi partido, que en todo momento me ha apoyado, y en estas situaciones, cuando se complican, pues a veces cuando no hay esa unidad o hay distintos pareceres o no tienes todo el respaldo que parece, pues comienza a haber fisuras, ¿no? Y en este caso yo tengo que decir que yo no he tenido ninguna fisura en mi grupo de Crevillent, al contrario, hemos sido todos una piña, me he sentido totalmente respaldado y yo quiero también agradecer a mi partido local su conducta respecto a mí. Por lo tanto, yo voy a convocar esa ejecutiva, vamos a valorar toda la situación, vamos a ver en qué estamos, cómo estamos, y estudiaremos pues posibles actuaciones, porque desde luego, al margen de que pueda haber actuaciones jurídicas o no, que esas puede haberlas o no, no lo sé, es un tema siempre, pleitos tengas y los ganes, el hecho de que además una querella no prospere no quiere decir que sea falsa. En este caso yo entiendo que es falsa, porque es que hay mucha documentación falsificada que se ha presentado, porque se han presentado documentos que no eran, se han tapado documentos que se tenían y no se han presentado porque los conocían. Los concejales que firman esa denuncia saben que han firmado falsedades, porque han ocultado documentos que había en el ayuntamiento que decían que lo que ellos decían es falso, y a sabiendas han firmado una denuncia diciendo cosas falsas, ¿vale? Pero dicho todo esto, no siempre archivar una denuncia implica que automáticamente tú vas a una querella y te den la razón, porque después dicen pues que las situaciones son interpretables, que de los hechos, que una parte sí, que otra no, que en conjunto, y entonces puede ser que no haya falsedad. ¿Y una demanda de protección civil contra el honor? Esa es otra opción que cabe. ¿Es la vía civil? Esa puede ser, porque efectivamente el requisito penal es muy estricto, tiene que haber una situación de gravedad máxima para que pueda haber un delito, pero la protección civil al honor efectivamente es una vía que cabe, pero ya es una vía personal mía, no es una vía del ayuntamiento, no es una vía... Es una vía personal mía de que yo considere que me tienen que resarcir con un dinero por el el trago pasado, por el desprestigio, por el honor, en fin. ¿Porque usted se llegó a plantear dimitir en algún momento? Yo nunca. ¿Y alguien se le llegó a insinuar en su partido? No, nunca. Yo, mire, mi partido... La competencia sí que se lo pidió, claro. Sí, claro, la competencia de aquí de la oposición, sí.
aunque los que me pidieron la dimisión es a los que igual menos inquina o menos malestar tengo que tener con ellos, que fueron los de Ciudadanos, ¿no? De alguna manera, bueno, pidieron la dimisión, que era tanto como decir, lo dejamos en tus manos, ¿no? Bien, los de Ciudadanos, digamos que fueron, en fin, creo que no lo hicieron bien, desde luego no lo hicieron bien, pero no son los que lo han hecho peor en este ayuntamiento. Yo creo que aquí los que lo han hecho peor han sido, en primer lugar, los firmantes, que meten una denuncia y después apoyan una querella que es falsa, y lo saben ellos, porque siendo concejales toda la información la han tenido, la tenían toda, son concejales, han pasado por las comisiones, han tenido los informes, lo tienen todo, por lo tanto tienen una grave responsabilidad de haber firmado una querella y una denuncia y haber respaldado una querella como esta. Pero el grupo de Compromís, aprovechando que el Pisuerga pasaba por donde pasa, resulta que intentaron un golpe de Estado, porque intentaron una moción de censura y presionaron a los grupos para que les firmaran una moción de censura y por lo tanto están involucrados en este tema. O sea, este tema, quien me enciende la mecha es la Esquerra, pero quienes intentan después aprovechar todo el lío y quienes intentan forzar una moción de censura, pues, en fin... Bueno, pues eso sí que es legítimo, o sea, consideraban que había que cambiar al alcalde, bueno, pues... Pedirlo es legítimo, conseguirlo es otra cosa. El contexto en el que se pide no es legítimo, porque el contexto en el que se pide es pisotear la presunción de inocencia en una denuncia que también ellos saben que es falsa, porque han estado en el ayuntamiento, es más, han estado más tiempo que los de la Esquerra. Ellos estaban desde cuando eran Esquerra Unida, y ellos han conocido el tema de Abornasa, han conocido los expedientes, todo lo que alegaban de prevaricación, delito medioambiental, estaban los concejales de Compromís en las comisiones y en los plenos, y nunca dijeron nada, solamente decían, hombre, la planta nos gusta que esté más lejos de aquí, pues que esté en otro sitio y tal, pero en ningún caso plantearon nunca que hubiera nada ilegal. ¿Cómo es posible que porque hay una denuncia falsa que presenta un grupo político, cuando presentan la denuncia, entonces ellos dicen que ha llegado el momento de que haya un cambio de gobierno y que hay que hacer una moción de censura y tal? Claro, se aprovechan de una denuncia que firman los otros, pero que ellos ilegítimamente están intentando, pisoteando la presunción de inocencia que yo me merezco como alcalde, porque lo que ha sucedido en Crevillent es muy grave. Nunca al alcalde de Crevillent se le ha sometido a un juicio de estas características, que no ha llegado a haber juicio, porque yo no he llegado a tener una acusación, no ha llegado a haber juicio, pero sí que se ha intentado que hubiera un juicio oral. Ha habido un inicio de un procedimiento penal y yo he tenido que ir a declarar, y conforme están las cosas hoy en día, ir a declarar es tanto como estar ya acusado, porque los medios de comunicación y los partidos políticos todos te salen ya diciendo que hay que dimitir, que has cometido no sé cuántos delitos. Resulta que toda la argumentación que hay, que se hace pública, es la documentación que presentan los querellantes, y a ti únicamente te preguntan para que digas, ¿se considera culpable o no? Te ponen 3 líneas y todo lo que hay es todo contra ti. Aparte de los comentarios que en la calle, que en los bares, en fin, es un desprestigio enorme. Pero bueno, ahora tiene la oportunidad de resarcirse pues sí, con esa sentencia, ¿no? Ahora es el momento de... El auto no es firme, ¿no? El auto no es firme, el auto, como todo, es recurrible, pero yo quiero recordar también que en este caso no solamente es el auto de archivo de la juez, es que había 2 informes de la Fiscalía. Esta denuncia está presentada inicialmente y querella con muy mala fe, porque los denunciantes, primero, denuncian no al ayuntamiento, que se podría haber entendido, y la juez lo reprocha, lo dice, porque tenían que haber denunciado en todo caso al ayuntamiento. Esto ya lo hemos abordado, claro, sí, efectivamente. Bien, y segundo, se van a la Fiscalía Anticorrupción, a Alicante, y la primera foto que hay es una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, porque han querido este procedimiento darle la idea de corrupción desde el primer día. Eso pasó a Alicante, porque no había corrupción y pasó ya al orden menor de delitos que no eran de corrupción. Bien, pues hubo un informe el 6 de octubre del año pasado de la Fiscalía, donde decían que, visto el expediente, informaban favorable su archivo. Bueno, pues la temeridad llega a que después de este informe de la Fiscalía se presentó la querella, sabiendo que el fiscal ya era partidario del archivo. Se presenta la querella y posteriormente, antes de que yo fuera a declarar, como hay una querella presentada y pide informe nuevamente la juez, la Fiscalía
indica que con la documentación que ya había, más la que ha habido desde que se hacen las últimas diligencias, la Fiscalía, y no solo un fiscal de a pie, el fiscal jefe, porque el que ha firmado los informes de este asunto con respecto al Ayuntamiento de Benabornasa ha sido el fiscal jefe, no un fiscal interno de ellos, sino el máximo responsable, es el que ha firmado los dos informes, el primero y el segundo. Y en el segundo vuelve a pedir el archivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo entiendo que pueden recurrir, pero como se dice de manera vulgar, engordar para morir, porque claro, dos informes de la Fiscalía de archivo y ahora el auto de la juez con archivo y además con toda la documentación que he presentado, que no habían presentado los querellantes en esta situación, pues yo estoy muy tranquilo. Si quieren recurrir, que recurran, pero como entenderán, con toda la documentación presentada, que demuestra que esto es correcto y que han actuado mal ellos, y en segundo lugar, con el auto de la juez firmada, el archivo de esta causa, y con dos informes de la Fiscalía, pues que recurran no me preocupa lo más mínimo. Sé que dentro de 5, 6 o 7 meses pues fallará la audiencia porque no hay motivos de recurso. Otra cosa es que quieran alargar este tema para no tener que rendir cuentas de que han falseado una querella y en este sentido la querella también ha servido para alargar la denuncia, porque quiero recordar que la denuncia estaba para ser archivada ya. Después del informe del fiscal el año pasado, el 6 de octubre, esta denuncia era para haberla archivado, pero no se archivó. ¿Por qué? Porque presentaron la querella. Al presentar la querella han obligado a continuar el trámite, ya que la juez me tomara declaración, que es lo que estos señores querían, que me imputaban o me investigaban, salir en prensa y alargar el tema. Ahora queda en archivo. Bien, si quieren que recurran, estoy convencido, con todo el expediente tal y como está, que será cuestión de esperar 4 o 5 meses más. Muy bien, señor alcalde, pues muchas gracias por haber venido a explicar este tema que es de máxima actualidad, evidentemente. Muchas gracias a ustedes.